iniciar. ¿Está el doctor ahí? Perfecto. Buen día, doctor. Buen día, buen día. Buen día. Entonces, el tema que le tocó a mi grupo es la neurocisticercosis. Antes de iniciar, primero empecemos a definir qué es la neurocisticercosis. Es la presencia de quistes larvales a nivel del sistema nervioso central. Bien, entonces es una infección parasitaria. Estos quistes larvales contienen cisticercos. Ahora, ¿qué son los cisticercos? Los cisticercos son una forma inmadura del parásito de la Taenia solium. Entonces, ¿qué parásito vamos a desglosar hoy? La Taenia solium, o antes conocida también famosamente, ¿no? Como la Taenia solitaria. Ya. Vamos a iniciar con la morfología. Eh, ¿Se nota que cambió la diapo? Disculpe. Sí Ya. se ve, Eric. Ya, disculpa, es que a veces no se olvida cambiar. Bien, vamos a iniciar entonces con la morfología del parásito. Entonces empezamos diciendo que es un helminto, por ende se nos viene a la cabeza que es un gusano, ¿no? Del grupo de los céstodos. ¿Esto qué quiere decir? Que es plano y segmentado. Bien, ¿qué forma tiene el parásito? Es plano, segmentado y de color blanquecino. Ese es el color del parásito, ¿se ve, no? El color blanquecino. ¿Qué tamaño puede llegar a medir este parásito? A 5 metros, ¿bien? Entre un intervalo que puede ir desde 2 metros a 7 metros. Pero incluso algunas bibliografías dicen que puede llegar a alcanzar hasta 10 metros, ¿bien? Pero son casos muy poco frecuentes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las partes de este parásito? Se lo vamos a dividir en dos, una en el adulto y uno cuando está en su forma de huevo, ¿bien? En el adulto tenemos tres partes principales: la cabeza, el cuello y el cuerpo. A la cabeza se le denomina escólex. Y dentro del escólex tenemos ventosas, que son cuatro, son estas, ¿no? Cuatro ventosas. Y un rostelo con doble corona de ganchos. Bien, este rostelo me diferencia al parásito predecesor, que es la Taenia saginata, porque la Taenia saginata no tiene este rostelo. Bien, ahora, el cuello, que es lo que me une la cabeza y el cuerpo, y tenemos posteriormente el cuerpo, ¿no? El cuerpo es de forma segmentada y a cada segmento se le denomina proglótides. Bien, las proglótides tienen tres fases, por así decirlo: una inmadura, madura y grávida. La inmadura, acá vemos, esta es la cabecita de la Taenia solium. Las inmaduras son mucho más pequeñas y les falta por ende madurar, ¿no? Después se va haciendo maduras, ¿bien? Y posteriormente en la parte más distal de este parásito se hacen grávidas. Cada proglótide tiene órganos genitales masculinos, tanto femeninos. Por ende, se dice que es un parásito hermafrodita. Se autofecunda. Ahora, lo importante acá es que las proglótides grávidos tienen huevecillos, ¿ya? Y antes de continuar, me faltó mencionar que este Scolex y estas ventosas tienen la función de fijar al parásito a la pared del intestino, más específico al intestino delgado. Ahora, pasando con lo que son sus huevos, ¿no? Que se encuentran dentro del proglótide grávido, podemos decir que tiene forma esférico y también se lo denomina todo este conjunto como una mucosfera, se dice. Y dentro de ellos tenemos 6 ganchos o dos pares de ganchos, se le dice también. Y por fuera, cubriendo a todo esto, tenemos al embrióforo. El huevo de la Taenia solium, tanto de la Taenia saginata, son indistinguibles, son muy similares. Continuando con la disección, vamos a hablar sobre el ciclo de vida. Entonces, ¿cómo inicia todo? ¿Cuál es el ciclo de vida de este parásito? Es muy bonito. Entonces, inicia cuando nosotros consumimos carne de cerdo contaminada. Bien, esta carne contiene cisticercos, tiene quistes larvales. Entonces, consumimos esa carne. Posteriormente, esos cisticercos, ¿no? La forma inmadura del parásito se implanta a nivel del intestino delgado. Tiene una predilección por el intestino delgado. Entonces se implanta mediante qué estructuras morfológicas: el escólex y las ventosas. Acá llega a madurar y pasa a su forma adulta, donde ya es propiamente dicho, ¿no? La Taenia solium. Y las porciones distales se van desprendiendo. Bien.
Pero antes, a todo este conjunto, ¿no? A este, cuando ya tenemos al cisticerco dentro acá maduro, se le denomina teniasis. Bien, entonces, ¿qué es teniasis? Es la presencia del parásito en su forma adulta a nivel del intestino. Bien, tenemos teniasis, se dice. Bien, las porciones distales se desprenden junto con nuestras heces. Entonces, las porciones distales se le dice probóscide grávida, ¿no? Y que contenían huevecillos. Estos huevecillos se distribuyen por el ambiente y pueden llegar al ambiente donde los cerdos consumen sus alimentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los cerdos ingieren estos huevecillos y estos huevecillos por vía hematógena se distribuyen a su carne, a su músculo. Bien, en el músculo forman los famosos cercos, ¿no? Cercos y por ende esta carne ya está contaminada. Y ahí se repite el ciclo, ¿no? Consumimos carne de cerdo y ahí este ciclo que donde nos da teniasis constantemente, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa cuando este huevecillo ya no lo ingiere el cerdo, sino que cuando se distribuye por el medio ambiente y por X motivos se llega a nuestros alimentos o llegamos a tocar estos huevecillos y nosotros llegamos a ingerir estos huevecillos? Entonces, esta ingresa por nuestro tubo digestivo y por vía hematógena igual se distribuye a los distintos tejidos. ¿Qué tejidos puede ser? Músculo, sistema nervioso central, incluso el globo ocular. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, músculo globo ocular, se le denomina eh, cisticercosis. Cisticercosis. Ahora, cuando estos huevecillos llegan a eclosionar, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, se le denomina neurocisticercosis. Y aquí nuestro tema, ¿no? Entonces, un breve resumen de vuelta, ¿no? Cuando ingerimos cisticercos, nos produce teniasis. Ahora, cuando ingerimos los huevecillos, podemos llegar a la forma más grave que es la neurocisticercosis. Y eso en cuanto al ciclo de vida. Antes, para concluir con mi función, debemos de tomar en cuenta que el huésped definitivo es el humano y el huésped intermediario es el cerdo. Gracias, cedo la palabra a mi siguiente compañera, Sarela. Buenos días, doctor. Buen día. Eh, ¿Puedes cambiarlo, por favor? Ah, ya está. Bueno, continuando con lo que habló mi compañero sobre la neurocisticercosis del ciclo de vida, ahora vamos a tocar el tema de anatomía patológica. Bueno, esta enfermedad, como el nombre lo dice, neurocisticercosis, va a estar afectándome principalmente al sistema nervioso. Entonces me compromete o al menos afecta a la gran parte de las estructuras del encéfalo. Entre ellas tenemos lo que son las meninges, el parénquima cerebral, ventrículos, nervios craneanos, arterias cerebrales. Y bueno, la siguiente diapo, por favor. Eric, ya. Los daños que me llegue a ocasionar este parásito, los daños específicos, van a depender mucho de la forma del parásito, si es quística o si es racemosa. Vamos a empezar a hablar, antes de concluir con el tema de que cada uno lo que me puede provocar, ¿no? Si está en la forma racemosa o en la forma quística, voy a hablarles un poco de cómo lo apreciamos. Por ejemplo, en las formas racemosas, racemosa proviene de que esta va a tener una forma de racimos de uva. Y es que no va a ser lo común como son con las quistes, sino que va a ser algo como una aglomeración de estos quistes que son irregulares, lo son, no los encontramos aglomeradas, los encontramos como que un poco más
por favor. Ya, Ya me Ya, conecté, ya estoy conectado. ya, qué bien. Buenos días. Yo voy a explicar en este caso la sintomatología de la neurocisticercosis. Las manifestaciones clínicas de cisticercosis son variables. ¿Podrían repetir la anterior diapositiva, por favor? Porque no le escuché a su compañera. Mi compañera tiene fallos de internet, doctor, y estamos esperando Ya. Continúe. con esto. Y va a Está bien, volver a repetir. continúe. Ya. Los cisticercos se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo, pero se alojan con mayor frecuencia en el céfalo, en el líquido cefaloraquídeo, en el músculo esquelético, tejido subcutáneo y en el ojo. El cuadro clínico depende mucho del número y la localización de los cisticercos, así como el grado de la respuesta de la inflamación y cicatrización que genera. Las manifestaciones más frecuentes son las neurológicas. ¿Puede cambiar el siguiente diapositiva, por favor? La forma convulsiva. La crisis convulsiva puede preceder por varios años a otros síntomas y por lo tanto son las únicas manifestaciones iniciales de la enfermedad. Se presentan como ataques de tipo de Grand Mal generalizado o también como jacksonianos. No se diferencian de la crisis de la epilepsia esencial. Ocurren con más frecuencia en las formas quísticas corticomeningeas, en un 40%, y solo en el 15% en los casos de la localización basal. Los ataques suelen repetirse con frecuencia y son susceptibles a ser tratados con las drogas anticonvulsivantes habituales. En la forma hipertensiva, el síndrome de la hipertensión endocraniana es muy frecuente. En la forma racemosa citernal se presenta como un síndrome subagudo o crónico. En él se destacan la cefalea holocraniana, los vómitos explosivos y el edema de papila, el cual puede evolucionar en atrofia papilar. Otras veces este síndrome hipertensivo se presenta en una forma aguda, provocando generalmente por cambios de posición de la cabeza o levantarse bruscamente de la cama. Viene con cefalea muy intensa, a veces pérdida de conocimiento, el cual se puede recuperar en la mayoría de las veces, pero en algunas determinadas circunstancias puede llevar a la muerte súbita. Esto sucede cuando se trata de un cisticerco quístico único en el cuarto ventrículo. En su patogenia, el síndrome hipertensivo interviene principalmente la obstrucción de la circulación del líquido cefaloraquídeo, ya sea causada por la aracnoiditis plástica basal fibroadhesiva, que determina la producción de una hidrocefalia obstructiva propia de las formas racemosas, o también por la obstrucción brusca de los forámenes de Luschka y Magendie, en el caso del quiste del cuarto ventrículo. La siguiente diapositiva, por favor. En la forma pseudotumoral, estas formas quísticas, corticomeningias y parenquimatosas tienden a acumularse en un sitio del encéfalo, especialmente en la valle siliano y en sus vecindades, dando signos de localización, los cuales, junto con la crisis convulsiva y los síntomas de la hipertensión endocraniana, se asemejan mucho a un tumor cerebral. Y ahora en el síndrome meningio, la neurocisticercosis provoca casi por regla general una meningitis. Sin embargo, salvo a las formas agudas, los signos meningios son poco llamativos o tan ausentes. A ello se debe que la cronicidad del proceso y como en toda meningitis crónica, el líquido cefalorraquídeo va a ser claro. Eso sería todo por mi parte. Toca a mi compañero. ¿Está bien? ¿Está bien? Buenos días. Sí. Va a disculpar, doctor, mi señal se me fue y ya me compré Megas porque estaba con Wi-Fi, No pero hay ya, problema. ahora sí. Ya, vamos a continuar con las formas racemosas y las formas quísticas que les mencioné, que son las dos formas que encontramos a este parásito y que dependiendo de cómo lo encontremos de esta forma es que no va a provocar daños específicos.
Ahora, bueno, las formas racemosas, racemosas, la palabra viene de que lo vamos a encontrar en forma de racimos de uva. Y es que va a ser una aglomeración de los quistes que solemos siempre encontrar. Y presentan una forma irregular, multilobulada, y bueno, lo vamos a encontrar mayormente en lo que son las cisternas basales, en las meninges, en lo que es la porción basal del encéfalo. En cambio, con las formas quísticas, estas lo encontramos en el parénquima, en la corteza. Y los encontramos entre unas o dos, no son muchas, no son aglomeradas, sino mayormente lo encontramos como que solitas. Siguiente diapo. Y bueno, vamos a empezar con las formas racemosas. Estas formas racemosas, estas formas especiales de este parásito, me afectan mayormente a las meninges, donde los quistes, como dije, van a crecer agrupados y van a tener una forma de racimos de uva. Cuando dije que afecta a las meninges, me va a afectar específicamente a las leptomeninges. ¿Qué quiere decir? Aquellas meninges que son delgadas. Recordemos que las meninges son dura madre, aracnoides y pia madre, donde dura madre es la más externa, es la como que la más dura, la más gruesa, a diferencia de la aracnoides y la pia madre, que son membranitas más delgadas. Entonces, estas meninges delgadas son los que me van a constituir bueno, estas meninges delgadas, lo que llamamos leptomeninges, y específicamente estas dos membranas son las que los vamos a encontrar engrosadas, adherentes, fibrosas, en las formas racemosas de la neurocisticercosis. ¿Qué me produce? Me va a producir una reacción inflamatoria exudativa y productiva. ¿Qué quiere decir? Dice reacción inflamatoria exudativa, es decir, que va a haber presencia de líquidos con proteínas, fibrinas y algunas células del sistema inmunitario, porque nuestro cuerpo se va a dar cuenta de la presencia de este parásito y es como que va a empezar a provocar la inflamación y es por eso que hay este exudado. Y es proliferativo porque vamos a ver la proliferación en esa zona lesionada de fibroblastos. Son células que me van a estar produciendo colágeno. Y no solo eso, sino también, como dije, un infiltrado linfoplasmocitario. ¿Qué quiere decir linfoplasmocitario? Es decir, vamos a tener la presencia de células, de linfocitos, como los linfocitos y los plasmocitos. Entonces, todo esto, esta reacción inflamatoria con este exudado de proteínas, de células, del sistema inmune y la producción de estos fibroblastos, lo que me va a causar es una meningitis fibroplástica. Y también me va a provocar la inflamación de las cisternas basales con magma fibroadhesivo. ¿Qué quiere decir magma fibroadhesivo? Es que con todo lo que dije anteriormente, me va a provocar esta magma que es como una sustancia gelatinosa, un boy así de gelatinoso, de todo esto, de colágeno, de células del sistema inmunitario, de todo eso. Entonces, esto es lo que va a estar en estas cisternas basales, va a provocar una inflamación y va a provocar también lo que es una aracnoiditis, que puede obstruirme la circulación del líquido cefalorraquídeo y causarme hidrocefalia. Siguiente diapo, por favor, Eric. Ya, vamos a empezar con las formas quísticas meningocorticales. Y es que, como el nombre lo dice, me va a estar afectando a las meninges también y a la corteza del cerebro. Eh, a diferencia del otro, este se va a formar una cápsula conjuntiva alrededor del quiste y también me va a producir lo que es un exudado linfocitario en las meninges y en los espacios subaracnoideos, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Y como dije anteriormente, estas formas me afectan al parénquima cerebral y también a lo que es la corteza cerebral, a diferencia de las formas racemosas, que eso es mayormente en la zona basal del cerebro que lo afecta. Entonces, esto, al afectarme en el parénquima cerebral, como está en la imagen, podemos observar unos o varios quistes. En los cortes de cerebro podemos también ver no solo estos quistes, sino sacobocados, es decir, cavidades, hoyos, donde estuvieron estos quistes, estos parásitos, y algunos de estos quistes pueden acumularse en ciertas zonas del cerebro.
dando la apariencia así como vesículas amarillentas, grisáceas. Lo podemos encontrar de esta forma. Siguiente, por favor. Y bueno, con lo anterior que dijo mi compañero Limber respecto a los síntomas y todo, habló sobre que afectan a los ventrículos. Y sí, me va a estar afectando a los ventrículos lo que es este parásito, este neurocisticercosis. Específicamente al que más afecta es al cuarto ventrículo, siempre es el que resulta el más afectado y lo que más afecta mayormente es el epéndimo, el revestimiento interno de los ventrículos y se va a mostrar como granulaciones e inflamación. Los ventrículos van a estar dilatados, como lo dijo en la anterior clase el doctor. Entonces, de esta forma es que vamos a encontrarlos y como vemos va a estar afectando a estos ventrículos y también a los plexos coroideos, que lo vamos a ver edematosos, ingurgitados, y bueno, también va a haber lo que es un compromiso vascular y es que me va a estar afectando a las arterias, a los vasos cerebrales, específicamente a las arterias. Lo que estas arterias van a sufrir es una inflamación y esto puede ocasionarme también lo que es una arteritis cisticercósica, es decir, la inflamación de estas arterias causada por este parásito, por el cisticerco, y también lo que se engrosa de estas arterias va a ser la capa elástica, porque vamos a encontrar una inflamación de células inflamatorias. Y bueno, eso es con respecto a mi tema. Le voy a dar paso a mi otra compañera. Muy Gracias. bien. Buenas tardes, doctor, compañeros. Les voy a hablar sobre los métodos de diagnóstico, los que se pueden encontrar en estos y eh, primero tenemos que entender que para sacar un diagnóstico se debe hacer mediante una combinación de diferentes pruebas y criterios. Eh, para una interpretación adecuada, también se puede hacer los antecedentes clínicos y epidemiológicos. Luego de esto podemos confirmarlo verificando de forma clara a través de técnicas de neuroimagen y pruebas serológicas. Con la prueba de neuroimagen nos puede revelar en las lesiones quísticas que contengan algún escólex, nódulos granulomatosos o calcificaciones parenquimatosas. Como dije, primero se establece un diagnóstico clínico basado en las combinaciones de síntomas. Mm, Como dije, es una combinación de diferentes criterios. Aquí vamos a encontrar tres, que los criterios absolutos de neuroimagen y los clínicos. Los absolutos serían como las pruebas histológicas mediante biopsias, así para visualizar los cisticercos subretianáneos. Eh, en los criterios de neuroimagen también podemos encontrar lo que es la identificación del escólex dentro de una lesión quística. En los criterios de neuroimagen tenemos los mayores, los menores y los confirmadores. En los criterios mayores tenemos las lesiones quísticas como escólex visible, como decía, lesiones típicas, realzadas, multilobuladas o calcificaciones que son características de estas. En los menores tenemos la hidrocefalia obstructiva o alteraciones del leptomeninges. En los confirmadores, desaparición de quistes tras tratamiento o migración visible en imágenes. En los criterios clínicos tenemos como mayores y menores. Los mayores serían las pruebas serológicas que nos den positivo, que serían como los antígenos, los anticuerpos del cisticerco. En los menores serían como los síntomas del paciente o los datos epidemiológicos. El siguiente, por favor. Entonces, para confirmarnos el diagnóstico, se puede hacer mediante un criterio absoluto o dos criterios mayores, o un criterio mayor y más criterios, y unos criterios clínicos. En los hallazgos de neuroimagen se puede hacer mediante una resonancia magnética o una
una tomografía de cráneo, de axial. Mm, Esta, como dije, hay lesiones quísticas en el excólex, las lesiones en diferentes etapas evolutivas y también lesiones en el parénquima cerebral. Mm, También hay pruebas complementarias como las pruebas serológicas, las alteraciones del líquido cefalorraquídeo, las evaluaciones epidemiológicas, si es según a la zona endémica o si tuvo contacto con diferentes portadores. Eh, Primero tenemos que ver el diagnóstico clínico, porque primero se sospecha clínicamente si un paciente presenta síntomas neurológicos, como ser paciente con crisis convulsiva, eh, casos de daño orgánico cerebral en el deterioro intelectual progresivo, esto en personas jóvenes o de mediana edad, pacientes con síntomas de hipertensión intracraneana, esto predomina como la cefalia crónica, cuadro de obnubilación mental repetido y fluctuantes, y la meningitis crónica. Esto, claro, también con contactos con portadores o vivir en zonas endémicas. También tengo entendido que en embarazadas, pero es un poco grave porque algunas las confunden con la eclampsia por las convulsiones, así que es un poco difícil de diagnosticarlas. Y, y eso. Siguiente, por favor. Entonces tenemos diagnósticos neurológicos, tienen el estudio del líquido cefalorraquídeo, radiografía de cráneo, neumoencefalografía, tomografía computarizada. La alteración del líquido cefalorraquídeo. En esta se observan presión, reacciones globuliníticas de proteínas y enzimas y linfocitosis leve. Puede haber eosinofilia en casos de cisticercosis. En fases avanzadas, la reacción de fijación es positiva. En este líquido se puede observar las membranas o restos del parásito, así confirmándonos el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bien. Eh, En la radiografía de cráneo, en esta se pueden mostrar calcificaciones circulares múltiples, típicas de los cisticercos calcificados. Esto es un poco frecuente, pero lo más habitual es encontrar signos de hipertensión intracraneada, en- o sea, una descalcificación del dorso celular y aumentando las impresiones digitiformes. Estas son las más normales, las como más usadas, pero hay otras mejor. Siguiente, por favor. La neumoencefalografía. Estas eran las más importantes hace algunos años, pero hoy en día es reemplazada por la tomografía axial computarizada, que es la más precisa y segura para confirmarnos. Eh, Esta revela la hidrocefalia cuadriventricular con bloqueo parcial o total de las cisternas basales. Siguiente. Eh, la tomografía axial computarizada. Este es el que más los usa junto a una resonancia magnética, pero así que esto nos permite visualizar directamente los quistes del parásito, generalmente en el parénquima cerebral. Esto nos puede mostrar el número, tamaño y localización, así como detectar la inflamación mediante una inflamación o hidrocefalia o edema también. Siguiente. Pruebas más confiables. Se utiliza para detectar anticuerpos y antígenos.